Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que vamos a hacer sobre OneAPI, el segundo de una serie de webinars que tenemos programados para pues conocer en más detalle el nuevo OneAPI de Intel. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, de Aledit. La persona que va a llevar a cargo el taller es Carlos García, que es un colaborador habitual que ya si habéis asistido a otros webinars sobre los productos de Intel y sobre computación de alto rendimiento, etcétera, ya le conoceréis. Carlos es profesor de la Complutense y es un especialista en temas de computación de alto rendimiento, de arquitectura de computación, etcétera. Tenemos por ahí su perfil, ¿de acuerdo? Por si queréis consultarlo en la página web. Y bueno, pues él va a estar a cargo del taller que hacemos hoy, que va a versar sobre OneMKL. Es la versión para OneAPI, o sea, la versión adaptada para el DPC++, esta nueva versión de C++ para sistemas heterogéneos hechos en OneAPI, este C++ específicamente preparado para el paralelismo, y pues es una librería matemática que lleva ya bastante tiempo desarrollada por Intel, como pues, a estas alturas ya 15 años creo que lleva desarrollada. Bueno, no, que se desarrolla constantemente, claro. Y pues Carlos nos va a contar más en profundidad cómo es este cambio y cómo es esta librería. Al final del taller realizaremos, como en cada taller, un sorteo de un Neuronal Compute Stick de Intel, que es este stick USB, que es todo un software para temas de redes neuronales, para el desarrollo de redes neuronales. Muy interesante y es un producto muy curioso y muy interesante. Pues sin mucho más y agradeciendo de nuevo la asistencia al webinar, os voy a dejar con Carlos. Muy bien, pues nada, muchas gracias José por la presentación. También agradecer a los asistentes de nuevo acudir a estas sesiones, a estos webinars, porque bueno, entiendo que estamos todos bastante ocupados y bueno, es un agradecimiento por mi parte que queráis conocer un poquito más de la herramienta de OneAPI y en concreto de la librería OneMKL, que es lo que vamos a trabajar en el taller de hoy. Bien, la librería de OneMKL, como ha comentado José, es una librería, lo ha rebautizado la gente de Intel como OneMKL, aunque MKL, que sería como la librería para operaciones matemáticas, álgebra lineal, etcétera, ya lleva mucho tiempo con nosotros, es bastante conocida. Y bueno, con toda esta promoción de OneAPI, pues la han cambiado, la han rebautizado con el nombre de OneMKL, aunque veremos que no tiene una única API, sino que tiene múltiples APIs que hereda sobre todo fundamentalmente de todo ese recorrido en los últimos años y la adapta también para la nueva herramienta de OneAPI y el propio compilador de data para el C++ basado en SQL. Bueno, como bien ha comentado José, yo soy Carlos García, vengo de la universidad, soy profesor universitario y bueno, pues el taller de hoy fundamentalmente vamos a trabajar, ya os digo, en OneMKL. Bien, la agenda es un poco la que tenéis aquí, creo que las transparencias, el juego de transparencias os las han hecho llegar brevemente o hace un pequeño tiempo. Si no, bueno, lo ponéis ahí en el chat y supongo que Emilio o José os hará llegar en los enlaces. Y lo que vamos a ver fundamentalmente hoy tiene que ver con OneAPI de nuevo, la parte de OneAPI, puesto que es el entorno de programación que Intel, repito, está promocionando en los últimos años. Bueno, concretamente desde diciembre del año pasado, que es cuando dejan la versión beta y entra en la primera release.
Y bueno, la idea de OneMKL, de OneAPI es, como veremos a continuación, tener un entorno de programación unificado para múltiples arquitecturas, con la irrupción de una amalgama de arquitecturas dispersa o diversa, como tiene que ver con los procesadores gráficos, procesadores relacionados con el tema de la inteligencia artificial o incluso FPGAs. Pues la idea con la que se sustenta OneAPI es de tener una API común que nos permita desarrollar código unificado y que pueda ejecutarse en cualquiera de esas arquitecturas. Y dentro de la amalgama de herramientas que tiene Intel, que las estuvimos comentando sobre todo en la sesión pasada, incluso José nos las introdujo con las diferentes toolbooks, bueno, pues hay una librería, una herramienta bastante conocida que sería la MKL, ¿no? Y vamos a comentar a lo largo del día de hoy, bueno, cuáles son las principales novedades de OneMKL en la versión 2021, que es lo que tenemos a día de hoy. De hecho, desde hace, pues si no recuerdo mal, del orden de 10-15 días, está la 2021.2 disponible, ¿no? Entonces, bueno, os comentaré cuáles son las últimas novedades, sobre todo de la OneMKL 2021, que es la versión que de alguna manera es en la que se sustenta a día de hoy que está disponible. Y como os comentaba en esa primera transparencia en la que introducía OneMKL, pues no tiene una única API, sino que tiene múltiples APIs. Tiene APIs para C, para C++, para Fortran, etcétera. Incluso tiene una API para OpenMP. Y tiene una API para OpenMP también con OpenMP Offloading, en el cual descargaría descargaría lo que sería la totalidad de las operaciones relacionadas con la librería de MKL directamente en la GPU. ¿Vale? Luego veremos qué soporte tiene OneMKL para CPU y GPU. También veremos cuáles son las diferentes APIs, pero repito que lo que vamos a ver aquí en este apartado es MKL sobre OpenMP. OpenMP versión offloading a partir de la versión 4 o 5 de OpenMP, pues tiene soporte para descargar parte del código en las GPUs. Y ese es el soporte que proporciona OneMKL sobre las GPUs de Intel. Y luego avanzaremos con lo que considero que es lo más importante de MKL, no solamente el soporte de OpenMP Offloading, sino sobre todo el soporte que tiene para integrarlo con la herramienta del Data Parallel C++, que tal y como vimos en la sesión anterior, bueno, pues es como el pegamento que propone Intel para unir las diferentes librerías, toolbooks, código que desarrollemos con el ánimo de que sea esta programación unificada en dispositivos, ¿no? Y veremos cómo se puede interaccionar con el Data Parallel C++ y la propia librería de OneMKL. Y luego, por último, bueno, os llevaremos algunos ejemplos al Intel Dev Cloud, igual que hicimos la semana pasada, pues para poner en valor cómo se puede desarrollar un código basado en la librería de OneMKL. Y en este código que ejecutaremos en el Intel Dev Cloud, bueno, pues os mostraré los dos aspectos que vamos a trabajar, ¿no? Que sería el primer aspecto, que sería OneMKL con OpenMP, y el segundo aspecto, que sería OneMKL con el Data Parallel C++. Y todo ello bajo el Intel Dev Cloud. Y bueno, os comentaré luego algún repositorio donde podéis encontrar más ejemplos relacionados con la propia librería, que no estén basados única y exclusivamente en la multiplicación de matrices, que es lo que vamos a trabajar, la clásica operación de GEM soportada por BLAS y que está a su vez insertada en OneMKL, sino otro tipo de ejemplos, ¿vale? Como pueden ser, bueno, ya lo avanzaremos, pero bueno, como pueden ser generación de números aleatorios que también estén incorporados en la librería de MKL y otro tipo de operaciones vectoriales y matriciales que también están disponibles. Pero bueno, eso os repito que luego lo veremos en un poquito más en detalle y os mostraré dónde estarían los enlaces. Bien, bueno, pues si entramos en la idea de OneAPI, pues ya de alguna manera he ido adelantando en qué consiste esto de OneAPI. Al igual que comentamos la semana pasada, motivado fundamentalmente por el incremento del número de datos con los que vamos a trabajar, pues eso ha supuesto en el ámbito de la arquitectura de computadores, pues que tengamos cargas de trabajo cada vez más especializadas,
que han venido acelerándose y optimizándose para una gran variedad de hardware, ¿no? Ya hemos visto con la irrupción sobre todo de las GPUs para ámbito más generalista, bueno, pues se ha visto que la heterogeneidad en el ámbito de la arquitectura de computadores es uno de los aspectos claves para seguir explotando de manera eficiente y seguir alcanzando esos retos del exascale, ¿no? Y seguir incrementando las prestaciones de una máquina en general, ¿no? Claro, eso ha supuesto nuevos retos, ¿no? Entre los retos en los que nos enfrentamos es que esa variedad de hardware cada vez más complejo, por así decirlo, pues ha supuesto el reto de la programabilidad, de cómo ser capaces de desarrollar código para ese tipo de arquitecturas, ¿no? Aquí en la transparencia pues os pongo las arquitecturas más comunes que tenemos a lo largo de hoy, como serían las CPUs. Esto es la habitual, ¿no? Donde ejecutamos el código, un procesador de propósito general, pero repito que la irrupción de la GPU, sobre todo en la década pasada, pues ha supuesto la utilización de este tipo de dispositivos, no solamente en el ámbito del rendering gráfico, sino su utilización para otro tipo de cargas de trabajo para las que inicialmente no fueron diseñados. Y eso ha supuesto que esa heterogeneidad sea uno de los motores para seguir incrementando las prestaciones de los procesadores de propósito general y en general los sistemas computacionales. Bien, eso es lo que nos podemos centrar en la parte de la década pasada, pero también existían las FPGAs. Las FPGAs es otro de los procesadores que llevan con nosotros bastante tiempo, pero que en los últimos años, bueno, pues ha despertado más interés porque fundamentalmente son arquitecturas que presentan una eficiencia energética mucho mejor que los procesadores de propósito general. Y para diferentes cargas de trabajo, pues también se ha vislumbrado que funcionan con cierto éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra de las arquitecturas que a día de hoy están presentes. Y otro tipo de aceleradores como los que puedan aparecer, o incluso Intel ha anunciado recientemente, basados en sistemas cada vez más complejos, sistemas basados en la explotación de alto paralelismo, incluso sistemas basados en procesadores específicos como pueden ser redes neuronales o cosas por el estilo, ¿no? Y este amalgama de productos, bueno, pues es lo que Intel ha pasado a denominar estas XPUs, ¿no? Como procesadores diversos, ¿no? No solo basados en CPUs. Claro, uno de los retos a los que nos enfrentamos, que ya he comentado, es la dificultad de programar, la dificultad de tener un lenguaje de programación más o menos común y sobre todo una API que nos permita desarrollar el código de manera generalista y que luego nosotros podamos ejecutarlos en esta amalgama de arquitecturas. Y eso, desde el punto de vista de la programación, ha supuesto para el programador y el desarrollador de código la necesidad de adaptarse, de conocer las arquitecturas con el fin de explotar los diferentes niveles de paralelismo, adaptar su software para explotar esos niveles de paralelismo en las diferentes arquitecturas. Y de alguna manera OneAPI lo que trata de centrarse es en esa problemática, en la problemática de la programación, ¿no? Entonces, la idea de OneAPI es tener una API común que me valga para esa amalgama de dispositivos. Y bueno, pues eso es un poco lo que se presenta aquí, ¿no? Tener un modelo unificado, ¿vale? Tener un modelo de programación unificado con una API unificada que me permita la ejecución de ese código en las diferentes arquitecturas, ¿vale? Ese es sobre todo el punto fuerte que trata de abordar OneAPI. Bien, esa idea de OneAPI no solamente está centrada en un único modelo de programación, que sería como ese pegamento que decíamos anteriormente, que era el Data Parallel C++, que luego veremos más en detalle, sino sobre todo en ciertas cuestiones en las que Intel viene trabajando ya durante los últimos años con la suite del Parallel Studio, y eran sobre todo librerías unificadas. ¿Vale? Librerías y bibliotecas que aceleraban el código y de alguna manera ya explotaban esos diferentes niveles de paralelismo que estaban presentes en las diferentes arquitecturas. Bueno, pues cómo de alguna forma poder unificarlo con OneAPI, ¿vale? Para que se puedan lanzar cargas de trabajo no solamente en el procesador de propósito general, en esta CPU, sino en la GPU o FPGAs. Y ahora veremos en concreto pues qué soporte tiene la librería que mencionábamos, OneMKL, para este tipo de arquitecturas.
Bien, la principal idea que hay sustentada en el conjunto de la utilización de estas bibliotecas es que podemos alcanzar un rendimiento equivalente a si programásemos en el lenguaje nativo de cada una de esas arquitecturas, ¿vale? Es decir, que de alguna forma Intel ya ha hecho el trabajo por nosotros para sacarle el máximo partido, el máximo rendimiento a las arquitecturas y ofreciéndonos el uso de esas librerías. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo fundamentalmente a aquel desarrollador que quiera programar en esta idea de OneAPI es que si tenemos un código que puede hacer uso de esas bibliotecas que ya ha habido gente que las ha optimizado, pues que haga uso de ellas, es decir, que invoque a esas librerías. Puesto que esas librerías, o en parte o completas, estarán desarrolladas tanto para GPUs como FPGAs. Ahora veremos que eso es un trabajo que sigue avanzando, puesto que no todo el soporte de todas las bibliotecas están portadas también para GPUs o FPGAs. Ahora veremos un poquito con la idea de OneMKL qué partes de la propia librería de MKL antigua sí que están ya soportadas para GPUs. ¿Vale? Como principales ventajas es que es un estándar que está soportado por la industria, incluso que las especificaciones son abiertas, eso es una de las grandes ventajas. Esto es un código, de hecho el código está disponible en repositorios de tipo Git. Vale, esto es una ventaja porque no solamente se puede ejecutar en arquitecturas de Intel, sino que puede utilizarse en otro tipo de arquitecturas, como pueden ser de AMD, como pueden ser de NVIDIA, etcétera. Es decir, que el hecho de que sea un estándar de la industria y esté basado en un estándar de la industria, como puede ser SYCL, eso me permite que no nos centremos única y exclusivamente en arquitecturas de Intel. Aunque es cierto que en este taller, lógicamente, nos vamos a centrar en ese tipo de arquitecturas, puesto que OneAPI, pues uno de los principales promotores es Intel, ¿no? Pero repito que gran parte de estos trabajos podrían exportarse, puesto que las especificaciones son abiertas, el código está liberado, en el caso concreto de OneMKL está liberado, luego os dejaré un enlace al propio repositorio de Git, donde una persona podría descargar el código, y de hecho ya hay proyectos que así lo remarcan, y podría ejecutarlo, por ejemplo, con las cublas para operaciones matriciales, ¿no? Y tener soporte para las GPUs de NVIDIA. Es decir, ya hay trabajo que así lo indican. Y en el propio repositorio os indica los pasos para poder ejecutar, por ejemplo, un código OneMKL en arquitecturas de NVIDIA. ¿Vale? Esa es la ventaja que tiene, repito, el basarse en los estándares de la industria, es que podemos reusar lenguajes de programación que ya teníamos, como era la parte de OpenMP, etcétera, o la parte de SYCL propiamente dicha, y o C o C++, ¿no? O Fortran. ¿Vale? Esa es una de las principales ventajas. Bien, bueno, ya os decía que era una iniciativa industrial. Está basado en ese pegamento que he mencionado, que sería este Data Parallel C++, que sería como el estándar en el que se basa es SYCL, y a su vez SYCL está basado en C++. Entonces, bueno, SYCL está promocionado por el grupo Cronos. De hecho, bueno, tiene diversas revisiones periódicamente, y la realidad es que incluso SYCL 2020, respecto al Data Parallel C++, bueno, pues parece que hay un punto de confluencia importante. Algunos de los aspectos que propuso Intel en el Data Parallel C++ han sido abordados por el consorcio de SYCL, incluso los incorporan en el estándar 2020, ¿no? Y bueno, la idea es que este pegamento nos valga para invocar a las diferentes librerías. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la librería matemática, en el OneMKL, y vamos a ver cómo podemos hacer uso de OneMKL desde el Data Parallel C++ a lo largo de este webinar. Y cómo eso va a tener la ventaja de poder ejecutar código tanto en el procesador habitual de tipo CPU como en el procesador de tipo GPU, ¿vale? Por medio simplemente de cambiar qué cola es la que vamos a seleccionar, si la cola asociada a las CPU o la GPU, pues se podrá ejecutar código de la librería matemática en uno u otro dispositivo, ¿vale? Esa es una de las principales ventajas que podemos destacar en este caso.
Bueno, ¿dónde se encuentra OneMKL? Bueno, pues se encuentra en la propia Toolbox de OneAPI, ¿vale? Aquí lo podéis encontrar, ¿vale? Por eso os hago referencia de la Toolbox de OneAPI base. Entonces, simplemente descargándose la Toolbox base, que sería la que hay que descargarse para poder realizar cualquier operación con OneAPI, ya la tenemos disponible, ¿vale? ¿Qué incorpora la Toolbox del OneAPI Base o Base? Bueno, pues el propio compilador, aquí os lo indica, ¿vale? El propio compilador del Data para el C++, que era el pegamento que menciono, ¿vale? Que sería el SYCL. Este SYCL de alguna manera extendido o ligeramente extendido, aunque repito que en el SYCL 2020 prácticamente es el Data para el C++. Y tenemos otro tipo de herramientas, como pueden ser herramientas de compatibilidad y migrado, para pegar códigos de CUDA al Data para el C++, una distribución de Python optimizada, que bueno, esto lo comentaremos sobre todo en el siguiente taller, la siguiente semana. Y bueno, otro tipo de herramientas de análisis y depuración, como pueden ser perfilados profiling con Btune o Advisor o depuración con el GDB. ¿Vale? Entonces, bueno, la principal ventaja que tiene el Data para el C++, que era ese pegamento del cual mencionaba, es que código que genere en Data para el C++ potencialmente puede ser ejecutable en CPU, GPU o FPGA. Entonces, en el taller de hoy lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es cómo poder hacer uso de la librería matemática a través del Data para el C++. También veremos que tiene soporte para otras APIs como el C y C++ clásico. Y bueno, os pondré un ejemplo también y lo ejecutaremos también en el DevCloud. Pero bueno, para que lo sepáis, y este taller pues directamente se podría replicar con aquellos que tengáis instalado el toolkit básico de OneAPI. Bien, pues ahora vamos a centrarnos en MKL propiamente dicho. Vamos a ver qué es lo que hay dentro de MKL y bueno, cómo podemos hacer uso de la propia librería. Bueno, pues MKL o OneMKL, repito que es algo que no debería de ser muy extraño para la audiencia, porque MKL sí que lleva con nosotros ya mucho tiempo. Y bueno, lo único que han hecho la gente de Intel es bueno, insertarlo en una única librería, que en este caso lo llama MKL, que tiene varias APIs, luego lo veremos. Y tiene una API para el Data para el C++, tiene APIs para C, C++, Fortran, etcétera, e incluso basados en C y en C++, bajo OpenMP Offloading, también permitiría descargar código en las GPUs. Es decir que, en principio, todo ese amalgama de APIs están disponibles dentro de la librería de OneMKL. Si nos centramos en OneAPI, pues OneAPI, como bien mencionamos anteriormente, nos ofrece un modelo unificado de programación con el fin último de simplificar la tarea de desarrollo de código en diferentes arquitecturas heterogéneas de las que hemos mencionado. Y bueno, pues eso está presente también en OneMKL, ¿vale? Para poder ejecutar código, como aquí menciono, tanto en CPU como en GPU, ¿vale? Entonces, ahora veremos que por medio de esta librería del Math Kernel Library o OneMKL podemos optimizar directamente aplicaciones que vayan directamente a tanto CPU como GPU, ¿vale? Eso es un poco lo que menciono en las propias transparencias. La ventaja que subsiste y que está presente, puesto que hereda esas ideas fuerza de OneAPI, es que es un lenguaje unificado, que podemos invocar las propias librerías e internamente pues ya explotan esas librerías todos los niveles de paralelismo que estén presentes en los diferentes dispositivos. De nuevo, mencionar que es un estándar abierto, que las APIs son abiertas, están disponibles en código JIT, luego veremos el enlace para poder acceder a ellas. Entonces, bueno, pues eso, repito, que tiene la ventaja de que su adopción no solamente se encuentra en arquitecturas de Intel, sino en que está disponible para poder portarse a otro tipo de arquitecturas. Bueno, ¿qué es lo que tiene concretamente la librería de OneMKL? Y aquí os lo digo que desde hace 15 días ya tenemos disponible la versión 2021.2.
Bueno, pues entre las características que lo hacen novedoso, bueno, aquí os dejo en la parte de la derecha, pues qué es lo que ofrece. Entonces, encontramos optimizaciones para operaciones que tienen que ver con álgebra lineal, fundamentalmente, y tenemos álgebra lineal tanto densa como dispersa. Y luego tiene operaciones como tiene que ver con transformadas de Fourier, operaciones matemáticas con aspectos de vectores, aquí os lo decía también anteriormente, generación de números aleatorios, en esta parte de aquí, bueno, y algunas operaciones más, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos específico en la versión 2020 o 2021.2 como novedades? Bueno, entre las novedades que sí que vienen ya de las versiones anteriores, pero que son importantes recalcar, es que tiene soporte para diferentes lenguajes, ¿vale? Para el C, C++ y Fortran, y tiene también soporte para el Data Parallel C++, que era ese pegamento que viene por la parte de ese pegamento que he mencionado, que viene como OneAPI, ¿no? Están disponibles sin coste alguno, es decir, se las podría descargar una persona directamente de la web de Intel o estarían disponibles en esas licencias que tiene eso, que tendría aquella gente que viene del Parallel Studio. Tiene soporte tanto para CPU como para GPU, las últimas GPUs de Intel, y ahí os dice tanto para la generación 9 como la generación 12, ¿no? Para las últimas que vienen con la generación 12, lo que llaman las D-Max de Intel, bajo el nombre comercial de Max. Y bueno, el objetivo fundamental, como os podéis imaginar, es, pues aquí os lo indico, es la aceleración de aplicaciones que tienen que ver con este conjunto de operaciones matriciales, vector, vector matriz, matriz vector, generación de números aleatorios, transformadas de Fourier, etcétera, que están presentes en aplicaciones científicas, ingenieriles y bueno, financieras, etcétera. La ventaja, como mencionaba anteriormente, era que internamente ya explotan los diferentes niveles de paralelismo que encontramos en un procesador de propósito general y por ello, bueno, pues explota operaciones del tipo SIMD, que son operaciones vectoriales, y como en un procesador de propósito general tenemos varios cores, pues también tiene soporte multihilo, es decir que genera tantos hilos como cores tengamos, aunque existen flags como variables de entorno que me permiten controlar sobre todo el número de hilos que quiero que se ejecute sobre la librería de MKL, ¿vale? Pero bueno, eso es una de las características. Aparte de que explota los diferentes niveles de paralelismo, también están optimizadas desde el punto de vista de la memoria, aquí os lo indico. En un único core ya tienen aspectos relacionados con bloqueo en los diferentes niveles de la jerarquía de memoria de la cache y eso hace pues, que sean también óptimas. Están optimizadas especialmente para arquitecturas de Intel, puesto que se conoce cuáles son los tiempos de latencia de los diferentes niveles de la jerarquía de la cache y cuáles son los tamaños de la línea de la cache, ¿no? Entonces, bueno, explota el paralelismo de los diferentes niveles, ya lo hemos dicho, tanto a nivel de multicore como de GPU, y también tiene la ventaja de que permite ese offloading, ¿vale? Es decir, descarga de código en la GPU en aquellos casos en los cuales sea eficiente. Si el tamaño de la aplicación fuese suficientemente grande, pues seguramente tiene la ventaja de poder descargarse la GPU y sacarle partido, ¿no? Es decir, el sobrecoste que puede tener llevarse ese conjunto de operaciones a la GPU, pues nos salga a cuenta como consecuencia de las aceleraciones que alcanzamos por la explotación de los diferentes niveles de paralelismo que encontramos en una GPU. Bien, bueno, ¿qué tenemos internamente dentro de la OneMKL? Ya lo hemos mencionado, pero bueno, tenemos operaciones del ámbito de álgebra lineal, aquí os lo indico, sobre todo las conocidas como BLAS, operaciones vector-vector, vector-matriz, matriz-vector, ¿vale? Los tres niveles de BLAS. También tienen soporte para las BLAS en el ámbito disperso, ¿vale? Tanto de vectores como de matrices. Tiene también soporte para las LAPA, que es como la librería que resuelve sistemas de ecuaciones lineales.
también tenemos soporte para la generación de números aleatorios, como tenemos aquí, de números aleatorios o pseudoaleatorios. También tiene un apartado para operaciones estadísticas básicas, bueno, operaciones básicas con vectores, como lo que indico aquí. Por último, bueno, pues operaciones relacionadas con transformada de Fourier, tanto en 1, 2 y 3 dimensiones. Ahora, eso es lo que tiene la OneMKL, que no es nuevo, puesto que esto estaba también presente en la MKL que ya tenía Intel. O sea que esto sí que de alguna manera viene heredado. Lo que sí que lo hace nuevo en el ámbito del paradigma de OneAPI es la posibilidad de descargar de manera transparente para el programador código en la GPU, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que viene reflejado en esta transparencia, que me parece altamente interesante, ¿no? Es verdad que es un trabajo que los ingenieros de Intel van desarrollando poco a poco y que es muy previsible que suponga novedades en un futuro. Bueno, pues aquí os indico qué soporte hay de descarga en las GPUs, en la API tanto del Data Parallel C++ como en la API de C++, C y Fortran, puesto que tiene soporte con OpenMP. Offloading, ¿vale? Y luego aquellas partes de la biblioteca del MKL que solamente tienen soporte para el API de C y C++, ¿vale? Que son las que vienen aquí en color azulito un poquito más claro. Entonces, las que tienen soporte para descarga en GPU, tanto para su API del Data Parallel C++, como C, como Fortran, etcétera, pues serían las de BLAS, las LAPAC y la FFT, tanto en 1, en 2 o en 3 dimensiones. Por eso aparecen aquí con este color azul un poco más oscuro y sobre todo con el cuadro en amarillo. Esas son las que tenían soporte para las diferentes APIs. Y las que solamente de momento tienen soporte para el Data Parallel C++ sería la SCAL LAPAC, que sería la LAPAC, perdón, sería el SPERBLAS, la SPERBLAS y las operaciones con la generación de números aleatorios, ¿vale? Que es lo que aparece aquí. Y luego para algunas operaciones en el ámbito de la generación de números estadísticos, operaciones básicas estadísticas y algunas operaciones con vectores como pueden ser trigonométricas, logarítmicas, etcétera, que tienen soporte única y exclusivamente con el Data Parallel C++, ¿vale? Como repito de nuevo, bueno, esto es un trabajo que es muy previsible que vaya incrementándose y que el tema de la portabilidad no solamente de BLAS y LAPAC en el ámbito tanto de Data Parallel C++, C y Fortran, sino en el resto de bloques, pues es muy probable que en versiones futuras pues se vayan incorporando la posibilidad de ir descargando parte del cómputo en aceleradores del tipo GPU. ¿Vale? Pero bueno, repito que es una transparencia interesante. Esto tiene que ver con la versión 2021, pero bueno, vuelvo a incidir de nuevo que es muy previsible que en un futuro se vayan incorporando nuevas funcionalidades a la propia librería del OneMKL. Bueno, respecto a la versión 2021, ya lo hemos ido mencionando. Las principales novedades que se encuentran sería el soporte sobre todo de la gráfica de Max nueva, de la Gen 12. Y aquí os hago un poco el resumen en el que se encuentra, que más o menos es lo mismo que teníamos en la transparencia anterior de resumen. ¿Vale? Tiene soporte completo para los diferentes niveles de BLAS, tanto el BLAS 0, 1 y 2. Tiene soporte completo también para LAPAC y bueno, para esto sería álgebra lineal y resolución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones para álgebra densa, pero para dispersa, bueno, pues solo tiene soporte parcial, ¿no? Que es un poco lo que veíamos en la transparencia anterior. ¿Vale? El soporte parcial lo indico aquí, puesto que tiene soporte con el Data Parallel C++ y no completa, ¿no? En el caso concreto de la transformada de Fourier, también tiene un soporte parcial. De hecho, aquí os dejo un enlace
para que veáis la funcionalidad y el soporte en el cual existen. La generación de números aleatorios también tiene, aquí os lo digo, tiene soporte CPU y GPU de manera parcial, puesto que no está soportado las diferentes APIs como podrían ser la de C, C++ y Fortran. Y de igual manera para la generación de operaciones vectoriales, en el caso de las operaciones vectoriales sí que tiene un soporte bastante más amplio. El de las operaciones estadísticas también tiene soporte parcial, ¿no? Pero bueno, como os indicaba, aquí os dejo un enlace para que considero que es bastante importante, puesto que os especifica de manera concreta cuál es el soporte de las operaciones que hay entre las diferentes funcionalidades que tiene MKL. ¿Vale? Bien a nivel de las BLAS, las LAPA, que en principio es completo, las de la transformada de Fourier, generación de números aleatorios, operaciones estadísticas, vectores, etc. ¿Vale? Entonces, este enlace me parece interesante para aquellos que vayáis a desarrollar código o estéis desarrollando código y sepáis y consultéis qué soporte tiene tanto para las gráficas antiguas, que sería la Gen 9, como las nuevas de la Gen 12, que bueno, son gráficas que ya no son integradas, sino que van a través del bus PCI. Bien, bueno, aquí os digo, el soporte es importante conocerlo, os dejo este enlace. Vale, aquí lo tenéis, me parece que lo tenía abierto también previamente, lo había abierto por aquí. Vale, aquí os indica en la nueva release, bueno, pues cuál es el soporte completo que tiene, ahí os lo dice para las BLAS, ¿vale? Y no solamente el soporte completo que hay, sino algunas de las funcionalidades extra que existen. Bueno, aquí os dice, bueno, esto lo veremos luego, el BLAS Batch, en qué consiste, etcétera. Bueno, ya os digo que esto habría que mirárselo un poquito más en detalle. El soporte y las optimizaciones que han ido incorporando en cada una de ellas. Veis, por ejemplo, para la FFT aquí, como os indica que tiene soporte para el OpenMP offloading, tanto para C como para Fortran, ¿vale? Bueno, es importante que se chequee porque es un trabajo que va en progreso. Bien, de todas maneras, ya repito que esta tabla la he dejado aquí, tenéis ahí los enlaces, entonces, bueno, es importante chequearla, ¿vale? Bueno, ¿qué características tiene el OneMKL? Ya os lo he indicado. A modo de resumen, tenemos una API única tanto para computación heterogénea CPU-GPU, ¿vale? Me permitiría utilizar de manera indistinta CPU y GPU, incluso podríamos utilizar ambas simultáneamente, ¿vale? Es una API asíncrona. Bueno, esto tiene que ver sobre todo con la idea del Data Parallel C++ también y con el lanzamiento de kernels, también con la parte de OpenMP offloading. Todo esa descarga se realiza de manera asíncrona. Entonces, bueno, es una API no bloqueante, ¿vale? Es decir, que se va planificando según va el flujo de datos. Bueno, esto repito que tiene que ver sobre todo con el modelo del host device, tanto en los modelos de OpenMP offloading como en los modelos de Data Parallel C++. Desde el punto de vista de la productividad y de la programabilidad, lógicamente es un gran avance porque es fácil de poner a punto la propia librería, es decir, ya está optimizada internamente. Y luego es cierto que permite hacer cierto tuning por parte del usuario por medio de variables de entorno, que bueno, conviene consultarlas en la propia librería, en el manual de la propia librería. Y bueno, pues eso, como puede ser fijar hilos a cores, como puede ser especificar el número de cores y ese tipo de cosas, ¿no? Y desde el punto de vista de la productividad, su principal ventaja y su punto fuerte es que reusar código es extremadamente sencillo. Es decir, si trabajamos en Data Parallel C++, que luego veremos algún ejemplo, es tan fácil como cambiar una línea de código, y si trabajamos con OpenMP offloading, pues sería insertar las líneas correspondientes a OpenMP. Tanto la línea del Pragma OMP Target como indicarle los datos como han de migrar al dispositivo, etcétera. Es decir, que desde el punto de vista de la productividad y la programabilidad es extremadamente sencillo de utilizar. Luego tiene la ventaja de que el soporte que tiene es de C++ moderno, es decir, que tiene un tipado seguro y reconocible. Esto viene heredado de nuevo de
las versiones de C++ más modernas, desde la versión 17, si no recuerdo mal. Y desde el punto de vista del rendimiento, pues es fácilmente evaluable, ¿no? Tenemos optimizaciones tanto a nivel de CPU como GPU actuales y futuras, y podríamos usar herramientas de profiling tipo Bitune o tipo el Advisor para chequear si el código de OneMKL conviene llevárselo al acelerador o no. Es decir, que desde ese punto de vista podemos extrapolar el rendimiento de manera muy sencilla. Bueno, pues vamos a pasar ya a ver cómo podemos programar un código, cuáles serían las líneas de código necesarias para poder hacer uso de la librería del OneMKL, en este caso concreto, pues con OpenMP, ¿vale? Con OpenMP offloading, ¿vale? Que descarga código en el caso de la GPU. Vamos a ver cuál sería la interfaz y qué necesidades luego veremos al final del conjunto de transparencias. Tenemos que incluir en los makefile para realizar tanto la compilación y el linkado. Sí, la compilación y el linkado. Bueno, eso lo veremos también al final de las transparencias. Bueno, para la parte de OpenMP offloading, pues las directivas que tenemos que incluir aquí, en este caso, pues tienen que ver fundamentalmente con la parte de con la parte de, a ver, se me ha saltado una transparencia, tiene que ver fundamentalmente con la parte de OpenMP. Entonces, ¿qué directivas son las que incorpora OpenMP? Pues para descargar código para descargar código en el acelerador tendríamos estas dos de aquí, en el cual pues le decimos OpenMP target. Para descargar código no sería esta de aquí, sino que sería esta última de aquí, el pragma OMP target. A partir de esta directiva, todas las líneas de código que aparezcan a continuación, pues son líneas de código que se ejecutan directamente en el dispositivo. La gestión de datos, pues se puede hacer con este conjunto de directivas. La pragma OMP target data sería para mapear el conjunto de variables o de arrays que queremos que vayan al acelerador, tanto de entrada como salida. Esto tiene que ver con la sintaxis de OpenMP. Entonces, si tenemos un array que es de entrada, pues sería in y entre paréntesis el nombre del array. Que es de entrada-salida, pues un in-out. Y si solamente fuese de salida, que el resultado se escribe en el acelerador y lo queremos utilizar desde el host, pues sería con un out, ¿vale? Pero bueno, esto repito que tiene que ver con la sintaxis propia de OpenMP para el ámbito del offloading. ¿Que queremos especificar el tiempo de vida de una variable de OpenMP, puesto que no queremos alojarla eternamente en el acelerador porque nos consume recursos? Bueno, pues con estas directivas que tenemos aquí, del enter data y exit data, podemos especificar en bloques de código pues el tipo de vida de ciertas variables o arrays que permanezcan en el acelerador, ¿vale? Y luego, con esta última, con la variant dispatch, pues lo que hace es descargar una llamada de MKL, de la librería MKL o OneMKL a la GPU, ¿vale? Es decir, que como veis, en lo que nos basamos fundamentalmente son en las directivas que ya están propuestas de OpenMP para el propósito de descargar código en una GPU, ¿vale? Bueno, pues vamos a verlo aquí con este código. Bien, en este código, bueno, como podéis observar, es una multiplicación de matrices sencilla, un gem, ¿vale? En este caso en doble precisión, pero bueno, es un gem. Y vamos a comentar un poquito el código. Bueno, las primeras tres líneas corresponden con la especificación de los parámetros de las dimensiones de las matrices. Vale, el gem lo que realice sería esta operación de aquí, es decir, multiplicamos la matriz A por la matriz B, a la cual se le multiplica por un escalar alfa, y luego se le suma el contenido de la matriz C por beta y todo ello se almacena en la matriz C. Vale, esto es la propia especificación que tiene la llamada de BLAS. ¿Vale? Esa sería la propia llamada BLAS. Entonces, repito, las tres primeras líneas corresponden con aspectos relacionados con los tamaños de la matriz de la B y C, como aparecen aquí.
¿vale? Y sus tamaños, es decir, las dimensiones y los tamaños, el valor que tiene alfa y el valor que tiene beta, es decir, que en este caso, como la beta sería 0, esta operación, entre comillas, la invalida y solamente se centra en la operación de la multiplicación de matrices de A por B. ¿Vale? Puesto que alfa es 1, solamente la C sería igual a la multiplicación de A por B. Bueno, lo primero que hace es reservar un espacio de memoria, serían los mallocs, en este caso son mallocs que denomina mkl-malloc, pues simplemente para que genere las matrices alineadas en memoria, que estén alineadas a la línea de cache, etcétera, y bueno, pues con eso pues poder controlar de manera mucho más eficiente lo que sería, o de explotar de manera mucho más eficiente lo que sería explotar la jerarquía de memoria. ¿Vale? El alineamiento sería este último parámetro de aquí, bueno, pues lo alinea a 64 bytes y ya está. Bueno, una vez que resuelva lo que sería las matrices, pues aquí os lo indica, tendríamos unas líneas de código de inicialización de las matrices, de la A y la B, fundamentalmente. La C no sería necesario inicializarla porque, repito, que se multiplica por 0, es decir, que solamente se escribe el valor de A por B en el C. Y luego tendríamos las líneas de código asociadas a descarga de los datos al acelerador, ¿vale? Que sería esta de aquí con el el pragma UMP target data, ¿vale? Y en el cual, bueno, aquí aparecía el map, bueno, el to para indicarle que es de entrada y el to from que es de entrada-salida. Bueno, esto realmente lo pone como to from, aunque realmente podríamos la C no es necesaria traérsela desde la CPU, puesto que la inicializo a 0, ¿no? Quiere decir que multiplicamos la beta por 0 no sería ni necesaria, pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente. Entonces, esta primera línea de la pragma UMP target tiene que ver con el data, es decir, con el trasiego de información de la A y la B fundamentalmente a la GPU y luego traernos de vuelta a la C. Y luego la siguiente línea, que sería esta de aquí, sería para indicarle que la línea correspondiente al BLAS, al GEM, perdón, pues se ejecuta en el acelerador, ¿vale? Ahí se le indica que pueden utilizar los punteros A, B y C, ¿vale? Y que esto se va a realizar en el acelerador, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya os digo, indicáis esta directiva y esto se ejecuta directamente en el acelerador. Bueno, solo mencionar que le añade a la pragma de OpenMP un no-wait, pues para hacer el lanzamiento asíncrono, de tal manera que lanza el gem y podría continuar por aquí a seguir ejecutando código en la CPU, ¿vale? Y si necesitamos sincronizar, puesto que en algún momento necesitamos el valor de C que sea computado en la GPU, pues aquí os lo indica, tendríamos que poner un pragma OMP task wait para sincronizarlo con este pragma de aquí, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se entiende perfectamente en la propia transparencia. ¿Vale? Luego, recuerdo, se descarga los datos con el pragma data map, se lanza el gem con el pragma opp target variant dispatch y aquí ya se le indica que eso se lanza en GPU y bueno, como se lanza de manera asíncrona con el no-wait, pues posteriormente pues podríamos sincronizarlo con el pragma omp task wait. Muy bien. Bueno, de manera análoga, eso lo he hecho en C, pero en Fortran sería igual. Habría que añadir, bueno, no lo comenté anteriormente, pero habría que añadir en este caso las cabeceras del MKL o MP offloading, ¿vale? Que está disponible el módulo del offloading y bueno, aquí, perdón. Aquí estarían las mismas líneas de antes, ¿vale? Ahí sería el data map y bueno, ahí sería el variant dispatch, pues para que eso se lanzase directamente en la GPU, ¿vale? Pero bueno, es equivalente el código de Fortran, yo creo que se sigue perfectamente equivalente al de C. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver cuál sería la interacción con el data para el C++ y cómo podemos invocar la propia código y librería de OneAPI desde el data para el C++. Bueno, aquí os dejo una transparencia que utilicé la semana pasada para que veáis un poco el flujo de desarrollo cuando
estamos desarrollando código. Lo que veíamos anteriormente de OpenMP sería tanto partir de un código en C++ o Fortran, bueno, el caso es el mismo, y aplicarle las directivas OpenMP offloading, ¿vale? Eso ya sería lo que hemos visto antes. Y en lo que nos vamos a centrar sobre todo ahora será cómo partimos código de data parallel en C++ y este código pues ya lo tendríamos disponible para poder hacer uso con la propia librería del MKL. ¿Vale? Bien. Voy a remarcar un poquito, o más que remarcar, voy a hacer un breve resumen del modelo del Data Parallel C++, puesto que es un modelo relativamente nuevo y no sé si parte de la audiencia ya estuvo en la sesión anterior o no. Entonces, bueno, voy a pasar un poquito rápido sobre estas transparencias, pero sí que me gustaría volver a remarcar que existían 4 modelos. El modelo de plataforma, el modelo de ejecución de memoria y de kernel, y esto se utilizaba fundamentalmente para especificar cómo ejecutar el código en el acelerador. ¿Vale? Entonces, bueno, si nos vamos al modelo de plataforma, este modelo es un modelo muy habitual en el cómputo heterogéneo. Tenemos código del host, que fundamentalmente son las líneas de código que se ejecutan en la CPU, que habitualmente es inicialización, creación de o reserva de memoria, los malloc, etcétera. Y luego tenemos el código que se ejecuta en el device, en el dispositivo, que tiene que ver con el código que se ejecuta en el acelerador. En el caso concreto anterior de OpenMP, pues esas líneas que decíamos de OpenMP offloading, Pragma o MP Target, que serían las líneas que se hacía directamente el offloading, ¿no? En el caso del Data Parallel C++, el código es el mismo, es un único código fuente, y este código fuente pues tiene una parte para la parte del host, que sería, bueno, aquí os lo digo, la que se ejecuta directamente en la CPU, y luego tenemos otra parte que es la que se ejecuta en el dispositivo. ¿Vale? Esto se va a ejecutar, bueno, por medio de unas colas, que es uno de los conceptos que tiene SYCL. Las colas nos permite especificar el dispositivo sobre el que se va a ejecutar. Se especifica también cuáles son los datos con los que vamos a trabajar por medio de buffers, y luego también añadiremos a la cola las líneas de código o kernel que se han de descargar en el propio dispositivo. Bien, el modelo de ejecución es el modelo host device, como mencioné anteriormente. Ahora veremos en un ejemplo que lo que especificamos en el dispositivo es la granularidad. Ay, perdonad, pero el ratón me está... Vale, la granularidad de distribución de paralelismo, bueno, eso lo veremos ahí con el clásico ND-Range. Bueno, pues vamos a especificar cómo distribuimos o a nivel de iteraciones o a nivel de bloques de iteraciones entre las diferentes unidades de cómputo, y bueno, es un modelo que tampoco es algo nuevo, viene heredado también por tanto los modelos de OpenCL y de CUDA, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. El modelo de ejecución fundamentalmente, ya os lo he dicho, se basa en una cola, y en la cola lo que añadimos es el dispositivo donde se quiere ejecutar. Bueno, en nuestro caso concreto, pues seleccionaríamos la GPU, aunque potencialmente se podría ejecutar en la CPU, como podríamos utilizarlo como un dispositivo, aparte de como un host, como un dispositivo, u otro tipo de aceleradores, en el caso concreto una FPGA, etcétera. ¿Vale? En cualquier caso, también podemos utilizar la cola por defecto, que sería el primero de los aspectos, y en ese caso, pues si utilizamos la cola por defecto, aquí os digo, podéis controlar dónde queréis que se ejecute el código del kernel por medio de esta variable de entorno. ¿Vale? También es verdad que se puede especificar un selector de manera personalizada, en el supuesto caso de que tengamos, por ejemplo, varias GPUs, pues tengamos una GPU integrada y una GPU discreta. Bueno, pues si seleccionamos la GPU, en cuál de los dispositivos consideramos que se ha de ejecutar, ¿vale? Eso lo podríamos hacer por medio de un selector personalizado, que bueno, viene especificado valga la redundancia, en la propia especificación de OneAPI viene especificado la clase del selector personalizado, el selector custom.
Bueno, para lanzar un código decíamos que tenemos que trabajar con la memoria. Hay tres abstracciones. Buffers, que es lo que comenté fundamentalmente la semana pasada. Imágenes, que no lo vamos a trabajar, que sería un formato especial para tratamiento de imágenes, incluso permite un acceso en una y dos dimensiones, etcétera. Lo más habitual es trabajar con buffers, puesto que tiene un soporte de plantilla 1D, que es lo habitual, y para acceder al buffer, en el caso de acceder dentro de una región paralela, lo haremos por medio de unos descriptores de acceso que el Data Parallel C++ lo denomina, o sí que lo denomina, como accessors. Y hoy también vamos a ver un aspecto que no mencioné la semana pasada, que tiene que ver con la memoria unificada, ¿vale? La memoria unificada, como su nombre, o la memoria compartida unificada, la ventaja que tiene es que es muy fácil de integrar con un código de partida que venga de C, puesto que no es necesario crear buffers y controlar el acceso de esos buffers por medio de accessors, sino que por medio de esta memoria compartida unificada podríamos acceder tanto a nivel del host como a nivel del dispositivo de manera transparente o casi transparente para el programador. Luego, ya os digo que voy a centrarme un poquito más en la memoria unificada, puesto que lo vamos a ver luego en los ejemplos también, que vamos a desplegar en el DevCloud. Y bueno, pues os voy a mencionar cómo poder hacer uso de esta memoria unificada, que repito que desde el punto de vista del desarrollador o programador nos va a facilitar la vida. Bien, en el caso de los buffers, pues ya os digo que se crea un buffer, en este caso que sería en el host, se le puede especificar el tipo de datos con el que vamos a trabajar, si va a ser de lectura, si va a ser de escritura o si va a ser de ambos. Y para acceder a este buffer, en el caso del kernel, pues lo vamos a hacer con este mecanismo de acceso que sería el accessor. Bien, esto luego lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Pero la idea del buffer es que va a ser la estructura que van a compartir tanto un kernel que podría ejecutarse tanto en CPU como en GPU, ¿vale? Entonces, bueno, lo único que cambia para acceder a este buffer, pues sería el mecanismo de acceso a ese buffer por medio de la coma Q, ¿vale? Vamos a verlo luego posteriormente. Y luego el modelo de kernel lo que nos especifica es cómo podemos indicar el grado de paralelismo que tenemos a nivel de kernel, ¿no? Entonces, bueno, pues mediante lo más habitual es este parallel for. En este caso, con este ND-range, con este rango de N y M, lo que le estamos diciendo aquí, bueno, y que tiene dos dimensiones, lo que se le está indicando es que se van a crear instancias paralelas distribuyendo las iteraciones tanto en el rango N como en el rango M, ¿vale? Tendremos esas dos dimensiones y bueno, esto nos va a permitir, pues la línea de código del kernel es la que aparece aquí a continuación, pues nos va a permitir realizar la suma de estas matrices, la matriz A y la matriz B, y almacenar el enlace, ¿vale? Bueno, vamos a verlo todo yo con un ejemplo con buffers. ¿Vale? Aquí lo que en este programa principal tenemos tres matrices o tres arrays, mejor dicho, el A, el B y el C. Nos estamos creando estos tres buffers para acceder al A, B y C. Como veis, se accede el buff A al A, el buff B al B y el buff C al C. Y bueno, puedes acceder, tiene de dimensión 1024 como el 1024 que tiene de dimensión anteriormente, ¿no? Selecciono una cola. Aquí la cola que selecciona es la cola por defecto, puesto que no está especificada ningún enlace ni a CPU, ni a GPU, ni nada por el estilo. Y dentro del lanzamiento de la cola, que sería esta parte de aquí, tendríamos lo que son los accessors, que en este caso sería este A, B y C, con los que vamos a acceder al código a ejecutar en el dispositivo. Y como se observa aquí, con este parallel for se distribuye las 1024 iteraciones que tendría la suma de estos vectores, pues se distribuye a nivel de instancia de cada uno de los hilos, pues realizará la operación de la suma del vector A con el B y lo almacenará en C. Vale. Y bueno, solamente por comentar un aspecto más, en los buffers decíamos que se podía especificar la direccionalidad del accesor, pues como veis aquí la A es de lectura, la B es de lectura y la C es de escritura,
¿vale? Y luego, bueno, por último, en CPU se observa aquí pues que se lee el contenido de C pues para mostrar la suma de los vectores, ¿vale? Que ese C pues era el C original que teníamos directamente reservado en el espacio de memoria de la CPU. Bueno, como os indicaba anteriormente, los buffers es uno de los mecanismos a utilizar dentro del modelo de memoria, pero existía también la memoria unificada, que no comenté nada la semana pasada. Bien, la memoria unificada inicialmente no estaba soportada por SYCL, aunque en la especificación de SYCL 2020 ya tiene soporte. Y bueno, pues eso hace que sea uno de los puntos de confluencia del Data Parallel C++ con la parte de SYCL. Bien, en general, cuando hacemos uso de la memoria compartida unificada, se pueden especificar de tres maneras, que son estas tres maneras que os indico aquí. Una de las maneras sería esta de aquí, que nos indica que la memoria se almacena directamente en el dispositivo, ¿vale? Por eso os dice ahí que está localizada en el propio dispositivo. Es decir, cuando ahora lo veremos, haga un malloc device, solamente esa memoria sería accesible en el propio dispositivo. Puedo hacer malloc en el host y eso quiere decir que se aloja físicamente en el host, aunque sería accesible tanto en el acelerador como en el host, ¿vale? Y luego, por último, sería una memoria compartida, ¿vale? La memoria compartida que lo que nos indica es que sería también accesible tanto en el host como en el acelerador, pero sin embargo puede migrar. Es decir, que físicamente podría estar o en el acelerador o en el host según se vaya dando la propia ejecución, ¿no? Vamos a verlo esto con algunos ejemplos para que se entienda. En el tema de los buffers es más o menos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, o sea, esto no cambia de antemano. Ahí he generado los buffers, ahí genero lo que son los accessors y ahí sería el lanzamiento del kernel, ¿vale? Esto es igual que lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Ya está, no tiene más misterio, ¿vale? Bien, esto sería para buffers. Si nos vamos al caso de la memoria unificada, aquí os pongo un ejemplo en el que, por ejemplo, hemos hecho un malloc device, es decir, que el array o el device array está físicamente mapeado en el acelerador. ¿Y cómo lo inicializo? Bueno, pues lo inicializo como está físicamente mapeado en el acelerador. Para inicializarlo, necesariamente tengo que crearme lo que sería un lanzamiento de un kernel, ¿vale? Y el kernel, bueno, más que un kernel va a ser el lanzamiento de un movimiento específico de datos. Vale, he creado previamente también, o mejor dicho, he inicializado los datos en el host array y mediante este qsubmit y este memcopy lo que se hace es copiar los datos desde el host array que están físicamente en el host al dispositivo que está mapeado en el device array, ¿vale? Eso sería el movimiento específico de datos. Luego tendría, luego tendría el lanzamiento del kernel, que sería esta parte de aquí, igual que antes hago el parallel for. Ahora la memoria que estoy utilizando sería la memoria del dispositivo, donde lo único que hago es incrementar esa posición en 1. Y luego tendría otro movimiento específico o explícito de datos, que sería esta última parte de aquí, donde hago la operación inversa, ¿no? Es decir, que copio el resultado del device al host. Y con ello ya tendría el valor que se ha incrementado en el dispositivo, lo tendría ya disponible en el host. Esto sería la primera de las alternativas. Solamente por mencionaros una cuestión, como el lanzamiento de estos submit es asíncrono, le indico aquí un QWait para indicarle que no se puede comenzar a lanzar el código del kernel hasta que no se haya completado el memcopy al dispositivo, ¿vale? Y luego, de manera análoga, en el propio lanzamiento del kernel tenemos este QWait aquí y este QWait aquí lo tenemos para el último movimiento de datos, ¿vale? Bien, eso sería en el caso de que seleccione la memoria en el propio dispositivo con el malloc device.
Si lo hago con la memoria unificada por medio de la memoria shared, pues lo que vamos a ver sería algo parecido. Ay, perdonad, pero el ratón me está mareando un poco. Tendríamos algo parecido a lo que tenemos en esta parte de la transparencia. Aquí sería el modelo que hemos comentado, el modelo de buffers, donde tenemos un host y un device, la memoria del host y la memoria del device, pues el mecanismo del buffer se almacena en el host, pero sería accesible a través del device. O como hemos visto anteriormente, con ese malloc device, pues tendría el código, más que el código, tendría la reserva de memoria aquí en el propio dispositivo, y el malloc host que podría migrar entre el host y el device. ¿Vale? Y el otro esquema sería el esquema de memoria unificada que tendríamos por medio del shared. De esa forma, lo que vamos a ver desde el punto de vista del programador es una memoria unificada y accesible tanto desde el host o la CPU o tanto desde el device o la GPU, ¿vale? De manera común. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues aquí os digo más o menos la sintaxis que se puede tener, ¿vale? Tienes la sintaxis C o la sintaxis C++ o con el C-style o bueno, con el allocator, bueno, me da igual, ¿vale? Ahí tenéis las tres maneras de invocarlo. Vamos a verlo esto con un ejemplo. Bien, la idea de la memoria unificada, ya lo he mencionado, es sobre todo que nos abstraemos desde el punto de vista de programación del programador del problema de los buffers, ¿vale? Es una manera, los buffers es una forma en el que el control del programador lo tiene 100%, pero sin embargo es un poco tediosa, ¿no? Porque tiene que especificar continuamente los accessors, la direccionalidad, si es de lectura, escritura o de lectura, escritura, etcétera. Y la otra alternativa sería la memoria compartida unificada, que mediante un puntero podría ser accesible tanto desde el acelerador como desde el host, ¿vale? Entonces, eso nos da la ventaja que es más fácil a la hora de portar código de C++ directamente a código del data parallel C++. Bien, aquí lo vamos a ver ya con un ejemplo. Bien, entonces, el shared array sería un array que mapeo físicamente en de manera compartida, que podría migrar. Y bueno, tengo aquí una primera parte para inicializarlo, que sería esta parte de aquí, donde, bueno, lo inicializa e incluso hace alguna operación. Este es shared array, inicializa el valor que tiene desde el host array, que bueno, también esto había hecho el malloc del host. Bueno, aquí simplemente lo incrementa en 1 y lo almacena en el shared array. Bien. Pero como podéis observar, el shared array lo he, entre comillas, inicializado aquí en el device, perdón, por medio de este kernel, pero luego lo accedo aquí desde el host. Es decir, este acceso sería desde el host, aquí estoy accediendo directamente al shared array. Es cierto que tengo que esperarme a que se complete la ejecución del propio kernel para saber que en el shared array ya están todos los datos actualizados, pero veis que es accesible desde el host, en este caso, y aquí es accesible desde el device. Y todo ello como un único puntero, ¿vale? Eso es la principal ventaja que tiene la memoria compartida unificada. ¿Vale? Bueno, aquí os pongo un ejemplo de cómo hacerlo esto de manera implícita, ¿vale? O de manera explícita, que yo creo que es lo más sencillo, ¿no? Es decir, aquí estás accediendo directamente a la memoria compartida unificada, ¿vale? Y bueno, aquí sí que haría de manera implícita el movimiento de datos, ¿no? Ahí lo haría desde el host al device, ¿vale? Aquí operaría directamente con un kernel en el dispositivo, y aquí, bueno, pues de nuevo me traería los datos desde esta estructura compartida hasta el host. Pero bueno, repito que esta parte que está aquí a la derecha me parece más interesante porque nos facilita sobre todo la tarea tediosa de migración. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuál es el interfaz que tiene la librería de OneMKL
en el Data Parallel C++, y luego ya acabaremos con la parte de los ejemplos. Bueno, pues ¿qué construcciones son necesarias en MKL? Pues las construcciones que de alguna manera hemos visto en el Data Parallel C++, ¿no? Por un lado, la selección del dispositivo, o bien la selección de la CPU, o bien la selección de la GPU, o bien dejarlo de manera ambigua y solamente controlada por esa variable de entorno, ¿vale? De estas tres formas especifico la cola a la cual luego voy a asociar el kernel a ejecutar con el propio dispositivo, ¿vale? Desde el punto de vista del modelo de memoria, pues esto serían las líneas a especificar para reservar memoria en el dispositivo o de manera compartida por medio de la memoria unificada. También podría utilizar los buffers, ¿vale? Pero bueno, no lo he especificado aquí, pero sería otra de las construcciones de los objetos de memoria, la creación de los buffers y la creación de los accesors. Es decir, eso estaría también presente dentro de las construcciones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de especificar un código en el Data Parallel C++ y hacer uso luego de la librería MKL. Vale, bueno, pues aquí vamos a ver un ejemplo. Este sería el código de partida de C, puro, en el cual no hay ningún tipo de descarga. Es el mismo código que veíamos anteriormente para el caso del offloading. Aquí se hace la reserva de las matrices A, B y C por medio de los MKL mallocs. Esto es igual. Luego tendríamos la inicialización de las matrices, ¿vale? Y luego, por último, la invocación de la llamada al gem de la librería del Ablas, ¿vale? Esto ya lo hemos visto anteriormente, es el mismo ejemplo. Luego lo que vamos a ver es cómo podríamos portarlo al Data Parallel C++. Bueno, pues, ¿qué cuestiones son las que tenemos que tener en cuenta? Uno, bueno, indicarle que vamos a utilizar el MKL de la funcionalidad del OneAPI. Esto se utiliza fundamentalmente para que en todas las invocaciones, como esta de aquí, no tengamos que poner OneAPI, MKL, Blast. Bueno, esto es para cortar de alguna manera las invocaciones, ¿vale? Las tres primeras líneas son iguales, no hay nada, y aquí en esta otra línea que aparece en naranja, lo que le indicamos es el dispositivo donde vamos a ejecutar la llamada a MKL, ¿vale? En este caso lo vamos a utilizar en la GPU. Vamos a crear una cola de tipo GPU. Y ahora, por ejemplo, voy a utilizar la memoria compartida y voy a crearme la matriz A, la matriz B y la matriz C de forma compartida asociada a esa cola, ¿vale? Entonces, como va a estar asociada a esa cola, yo podré lanzar, cuando lance el kernel, podré indicarle no, ya sabe que como está asociada la cola a esa memoria compartida, pues que los objetos de memoria A, B, C son accesibles puesto que son compartidos, ¿vale? Y luego tendríamos el lanzamiento propiamente dicho del kernel. En este caso se lanza con la sintaxis normal, este gem, se le indica la cola. Esto es importante porque al indicarle la cola esto está ya íntimamente linkado con que la cola de ejecución es la GPU y bueno, el resto de parámetros de entrada pues son los ordinarios de la llamada gem, ¿no? Es decir, que no están transpuestas las matrices, las dimensiones de la matriz, la A, la B y la escritura enlace, ¿vale? Y eso sería todo. Y ya solamente por último, me crea aquí un evento, que esto puede ser útil, puesto que a lo mejor encadeno varias llamadas a la librería gem, o mejor dicho, a la librería Blast con otro tipo de operaciones, y en las sucesivas llamadas, pues resulta que tiene una dependencia de datos, puesto que yo que sé, otra llamada que tenga a continuación, pues necesita como entrada la C, pero la C, esta, si recordáis, era de salida. Entonces, este evento se le puede pasar a hacer un wait del evento, ¿vale? Y de esa forma, pues sería la manera de sincronizarnos otras llamadas a librerías, a la librería de la Blast que vaya a tener a continuación y que dependa de un dato que tiene que proporcionar este kernel, pues para que se puedan sincronizar, ¿vale? Eso sería la forma de hacerlo, ¿vale? Os lo dejo ahí indicado. Podríamos poner un wait y de esa forma, pues tener que esperarnos a que se haya completado este evento para poder lanzar otro, ¿no? Es la manera de sincronizarlo. Muy bien.
Bueno, pues con esto ya estaríamos dispuestos a poder ejecutar y lanzar código. Solamente comentaros un aspecto más que tiene también el MKL, por si a alguno le resulta interesante. Dentro de la API también tiene una novedad, que es que también se puede realizar operaciones en MKL por lo que denominan lotes. ¿Vale? Esto sería como otro grado de paralelismo extra, os lo voy a indicar específicamente. Sobre todo tiene sentido cuando las operaciones con las que vamos a trabajar no son muy grandes. Por ejemplo, aquí, imaginaros que queremos invertir 100 matrices de 8×8 que son diferentes, estas 100 matrices. Bueno, pues en lugar de invocar 100 veces al gem, por ejemplo, bueno, en el gem no, en este caso a la inversión de la matriz, ¿vale? Lo que se puede hacer es que en una única llamada internamente concatene de manera paralela esas inversiones, ¿vale? Entonces, como es probable que no tenga mucho índice de paralelismo, porque tenemos matrices muy pequeñas, no tiene mucho sentido explotar los diferentes niveles de paralelismo, tanto una CPU como una GPU. Entonces, lo que parece más razonable es que cada una de estas matrices se ejecuten en un hilo, ¿no? O en el caso concreto de las GPUs, en una estructura interna que tienen las GPUs en un tile que llaman las GPUs, ¿no? Entonces, sería como ese grado de paralelismo que podríamos explotar, que cada hilo se ejecute la inversión de una matriz y por lo tanto se lanzasen como 100 hilos distintos en el caso de una CPU o sobre 100 tiles distintos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los beneficios que tiene. Una mayor explotación de paralelismo y menor overhead, sobre todo para cuando queremos realizar operaciones matriciales que son de dimensiones muy pequeñas, ¿vale? Y por lo tanto esos niveles de paralelismo son difícilmente explotables. Bien, aquí os lo digo las APIs que tiene disponibles. Tiene disponibles en las BLAS, en las LAPAC, aquí os pongo las operaciones de tipo L1 o Cholesky, etcétera. Y bueno, solamente tiene soporte en el caso de las LAPAC para el Data Parallel C++, ¿vale? Para la API del Data Parallel C++. Bien, pero bueno, pues simplemente para que lo tengáis en cuenta si alguno quiere trabajar de esa manera, ¿vale? Entonces, lo que se haría sería como crearse un grupo de operaciones, que este grupo de operaciones aquí os lo indica, tienen los mismos parámetros, tanto en tamaño como la transposición. Por ejemplo, en el caso de la gem, si recordáis, los dos primeros parámetros eran para ver si estaba traspuesta o no estaba traspuesta, ¿vale? Pues entonces, ese conjunto de parámetros asociados a las operaciones tienen que ser siempre los mismos y la ventaja que tiene es que opera la API de manera simultánea, pues ese conjunto de operaciones sobre ese conjunto de matrices. ¿Vale? Entonces aquí se crearían dos grupos, como aparecerían aquí, cuando se lanzase sobre un grupo una operación de tipo BLAS, por ejemplo, se procesaría como un lote sobre todas esas matrices que están ahí. ¿Vale? Aquí lo indico un poco mediante esa línea de código. Veis que la sintaxis cambia ligeramente, ya no es cBLAS de gem, sino que sería cBLAS de gem-BLAS, pero --batch para indicarle que el lanzamiento sería de tipo lote. Y aquí os indico por colores, bueno, pues que como veis, pues la transposición de la A a la B y todos estos parámetros, incluido la alfa, deben ser iguales dentro de un mismo grupo. Bueno, ahí se indicaría el puntero de cada una de las matrices. Ahí de la matriz A, pues sería sobre, en este grupo tendríamos todas estas matriz A, todas esas matriz M, etcétera, bueno, para la matriz A, para la matriz B, etcétera. Y bueno, eso nos va a permitir lanzarlo mediante un lote, ¿vale? Bueno, aquí os dejo otro ejemplo para una LU. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en mucho más detalle porque ya vamos bastante regular de tiempo, pero para que lo sepáis. Solamente un aspecto último para indicaros cómo poder hacer uso de la librería, que es el tema de la compilación y linkado. Recordad que, aunque lo llame Intel One MKL, no hay una única API. Hemos visto que el MKL tiene varias APIs. Tiene una API para C, otra para Fortran, para C o C++ con OpenMP Offloading. Tiene otra API distinta para
para el Data Parallel C++, es decir que aunque lo llamen como una única API, la realidad es que hay muchas APIs, ¿no? Incluso lo de lotes que hemos visto anteriormente, etcétera, ¿no? Entonces, los flags de compilación hay que seleccionarlos apropiadamente. Aquí os dejo en esta transparencia, bueno, pues en el caso de trabajar con OpenMP de tipo offloading habría que añadir estas cabeceras y aquí habría que añadir estas líneas de estos flags, activar estos flags para la parte de compilación y linkado, ¿vale? Bueno, os los dejo aquí para que tengáis de referencia. No me importa tanto las líneas que aquí aparecen, sino que me interesa comentaros es la herramienta que os voy a mencionarlo a continuación. Bueno, de manera análoga, aparte de OpenMP, pues sería para el Data Parallel C++, que es lo que hemos visto antes, pues habría que añadir esa cabecera y ahí os indico las líneas de código tanto en compilación como linkados, bien sea estático o dinámico. No me voy a parar en mucho detalle porque lo que me interesa de esta parte es lo que tengo aquí, ¿vale? Como os he mencionado, tenemos varias APIs, aunque Intel lo menciona como OneMKL, tenemos varias APIs y los flags de compilación varían bastante, ¿no? Entonces, puede resultar una tarea bastante tediosa el saber si estoy utilizando OpenMP offloading, si no estoy utilizando ninguno, si estoy utilizando OpenMP offloading, pero en el host solamente quiero ejecutarlo de manera secuencial. Bueno, hay infinidad de variantes. Y muchas veces es difícil saber qué flags son los que tienes que añadir, porque además cuando vas a la propia documentación de Intel, según sea el ejemplo uno u otro, pues aparecen unos u otros. Y desde el punto de vista del programador es bastante lioso. Entonces yo lo que os dejo aquí, que me parece altamente interesante, es esta herramienta. Esta herramienta, que aquí os dejo este enlace, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en la web, y de alguna manera vosotros vais a seleccionar qué tipo de compilación es la que queréis hacer y la propia herramienta os va a decir cuáles son los flags que tendríais que seleccionar. ¿Vale? Lo vamos a ver en la propia web. Vale, entonces aquí os dejo un ejemplo. ¿Vale? Esta sería la web, que sería el enlace que os dejan las propias transparencias. Y aquí, como veis, pues tenéis las diferentes APIs. ¿Vale? Si quiero trabajar con el OneMKL o si quiero trabajar directamente con el MKL, porque el MKL también puedo trabajar directamente con el MKL antiguo, aunque en la versión 2020, que esto es otra de las novedades. ¿Vale? Entonces, para lo que yo os he comentado es sobre todo OneMKL, pero si vosotros queréis seguir manteniendo vuestro código de C o C++ o Fortran que tenéis con la MKL clásica, pues en lugar de seleccionar esta OneMKL tendréis que seleccionar esa de ahí. ¿Vale? Pero repito que los flags de compilación van a cambiar. Luego tenéis aquí el sistema operativo. Bueno, pues yo que sé, voy a seleccionar Linux. Bien. Luego el compilador. Como veis, tenéis una amalgama de compiladores. Si estáis trabajando directamente con el compilador de Intel, tanto de C como de Fortran, el clásico, o el de Portland Group, o el de GCC, o si estáis utilizando el compilador del Data Parallel C++. Luego, como veis aquí, las variantes que tenéis son bastantes, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejemplo que yo os he mostrado con OneMKL era sobre todo con la parte de C++ offloading o Data Parallel C++, ¿no? Bueno, la arquitectura normalmente va a ser de 64 bits. Aquí podréis seleccionar si lo queréis dinámico o estático. Yo que sé, vamos a seleccionarlo si queréis dinámico. Y aquí el interfaz, ¿vale? Y el interfaz que yo os he mencionado, pues puede ser, o en general, sería el Data Parallel C++. Vale. Y bueno, en este caso, si lo queréis lanzar de manera secuencial en el host o de manera paralela también en el host, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis ahí, lo seleccionaría que podríamos lanzar varios hilos también en el propio host y ahí os indican cuál sería la línea de los flags que tendríais, ¿vale? Eso sería para el Data Parallel C++ que os he indicado anteriormente. Pero aquí, si quiero utilizar, por ejemplo, la versión de offloading con OpenMP, pues aquí tendría que seleccionar la versión de OpenMP, ¿vale? Y aquí seleccionar que quiero hacer offloading, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya os digo, os indica estos flags distintos, ¿vale? Como veis, todos estos flags pueden cambiar según
la caja que vosotros seleccionéis. Entonces ya os digo, me parece una herramienta bastante útil porque aunque OneAPI y OneMKL en principio están diseñados como una única interfaz, bueno, ya veis que no es del todo cierto, ¿vale? Bien, y luego solamente por comentaros ya por último cuál sería el ejemplo que vamos a desarrollar en el DevCloud, ¿vale? Entonces, en el DevCloud, esto ya lo mencioné el último día, el DevCloud, bueno, es un cloud que tiene Intel destinado para que podamos probar todo este conjunto de cosas, incluso desarrollar códigos nuestros, ¿no? Entonces, ya os lo decía la semana pasada, tenemos diferentes CPUs, diferentes GPUs, tanto GPUs discretas como las GPUs integradas, ¿vale? Ahí tenéis lo que serían las discretas, las XMax estas o las Iris XMax, que era lo que mencionábamos en las transparencias, que era la generación 12, incluso tenemos FPGAs. Bueno, aquí os dejo un enlace en el que podéis clicar para poder acceder directamente al DevCloud y si alguno no tiene cuenta, pues solicitarla. De hecho, la semana pasada alguna persona me lo preguntó y bueno, aquí os dejo el propio enlace, ¿vale? Clicáis, os saldrá ahí en la propia página web de Intel, introducir vuestras credenciales pues con vuestro nombre, de dónde venís y demás, y en general os mandan un correo con las propias credenciales de acceso, ¿vale? Que es un poco lo que os pongo aquí en la siguiente transparencia. ¿Vale? Podéis acceder a una sesión del DevCloud con vuestro identificador, esta UUID recibido por mail. Y en el caso concreto de la OneMKL, os dejo aquí donde se encuentra dentro del DevCloud el cuaderno de Jupyter, que es el que vamos a ver, ¿vale? Está aquí en el /data, OneAPI Workshop Intel, OneAPI MKL Training, ahí tenéis varios cuadernos de Jupyter. En concreto, en estos cuadernos de Jupyter está una versión de la multiplicación de matrices GEM para OpenMP Offloading, que es lo que más o menos hemos contado a lo largo del taller. Otra para la versión del Data Parallel C++, tanto en la versión de memoria compartida unificada como la versión de buffers. Bien, bueno, pues eso es lo que os voy a mostrar aquí. Entonces, si esto está abierto correctamente, pues sería el cuaderno de Jupyter que os he mencionado, es este que aparece aquí, el OneAPI MKL Training. Vale, aquí os dice básicamente que los objetivos que vamos a alcanzar va a ser uso de la librería de OneMKL, ¿vale? Y vamos a trabajar o bien a través del Data Parallel C++ o bien a través del OpenMP Offloading. Eso ya es lo que os he comentado, ¿no? Bueno, aquí os deja otros enlaces para que veáis cómo funcionaría OpenMP Offloading. Os deja también otros cuadernos de Jupyter a los essentials del Data Parallel C++. Bueno, de ahí tenéis más información, pero fundamentalmente lo que vamos a ver en el taller de hoy y los ejemplos va a ser uno para el data dos para el Data Parallel C++ con buffers y con memoria unificada, memoria compartida unificada, y otro con el OpenMP Offloading. Bien, entonces bueno, ahí os dice cómo es la multiplicación de matrices, ¿vale? Y ahí os deja los tres, ¿vale? Si queréis empezamos con el primero, por seguir un poco el orden cronológico que hemos hecho en el conjunto de transparencias. Y bueno, el código más o menos ya lo he mencionado. Bueno, ahí os indico. Aquí os indico fundamentalmente cuáles son las cabeceras que tendríais que incluir. Ahí estarían los malloc. Bueno, esto lo hace con malloc en lugar del MKL malloc. La diferencia es que esta memoria no estaría alineada, pero bueno, es la única diferencia con respecto a los ejemplos que tendríamos en las transparencias. Aquí inicializa las matrices, la A, la B y la C, ¿vale? Y aquí sería el lanzamiento por medio de OpenMP Offloading, ¿vale? Bueno, he visto que aquí aparece un uncomment. Esto quiere decir que ya he toquiteado yo previamente. Ya había preparado yo el cuaderno de Jupyter. Seguramente si os lo bajáis, aquí hubiese algo parecido a esto, ¿vale? Entonces, bueno,
Yo lo descomenté para probar y que funcionaba, entonces, bueno, más o menos eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esta es la línea de código que mencioné anteriormente. Hacéis el OMP Target Data para llevaros la A a la B al dispositivo. Y bueno, aquí hace el from, como mencionaba anteriormente, en lugar del toFrom, pues el from directamente, puesto que el dato de la beta seguramente sea un 0. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido llevarse la C al dispositivo cuando no es necesario ni inicializarla, ¿no? Aquí sería el propio lanzamiento y ahí sería el GEM o el CBLAS de GEM, el lanzamiento de la multiplicación de matrices en doble precisión. Y luego ya por último, pues bueno, ahí tendríais la parte correspondiente de mostrar que funciona correctamente y si no funciona la multiplicación correcta, pues os muestra dónde está el error, ¿vale? Bueno, eso es como aparece ahí. Bueno, solamente mencionaros otra pequeña apreciación. Como en el DevCloud han modificado, mejor dicho, han actualizado la versión de OneAPI y ahora están en la 2021.2, pues el script que simplemente compila y luego lo lanza, que sería este roomsample.sh, pues hay que modificarlo ligeramente porque no apunta, aquí no apunta a la última versión, ¿vale? A la 2021.2, el original, esto ya lo he cambiado yo, ¿vale? Para que funcione adecuadamente. Y bueno, pues simplemente deciros que esto lo escribe el fichero y aquí lo compilaría y lo lanzaría, ¿vale? Lo compilaría, este script es el que os he enseñado anteriormente. Tenemos aquí inicializa las variables de entorno. Esta línea de aquí sería la que compilaría, ¿vale? Con los flags correspondientes que podemos obtener de esa utilidad que os mostraba anteriormente y luego por último, bueno, pues aquí hace la invocación del propio ejecutable. Bueno, pues eso lo ha lanzado a la cola y luego, pues por último os mostrará el resultado, bueno, pues que todo ha sido correcto, no tiene tampoco mucho más misterio. Aquí también aparece la herramienta de linkado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya lo invoca y sí que verifica que efectivamente la multiplicación ha sido correcta y ya está, ¿vale? Tampoco tiene mucho más misterio. Bueno, los otros dos ejemplos que quedaba por comentaros, uno era el tema del data parallel C++ por medio de buffers. Bueno, se hace exactamente lo mismo, bueno, no lo he indicado aquí anteriormente, pero bueno, se incluirían esas cabeceras, bueno, en concreto esta cabecera para el OneMKL, ¿vale? Y esta cabecera tiene que ver sobre todo para la parte de SQL. Pero bueno, se incorporaría aquí para hacer uso del namespace del OneAPI MKL. Bueno, aquí los crea de otra manera las matrices, de hecho la inicialización la hace un poco a mano, ¿vale? Las matrices son bastante pequeñas, como veis aquí de 3×3, evidentemente no estamos hablando nada de eficiencias, porque lanzar esto en una GPU, como os podéis imaginar, no es nada eficiente, pero bueno, lo que queremos mostrar aquí no es tema de eficiencia, sino cómo poder hacerlo funcionar, ¿vale? En estas líneas de aquí podríamos comentar o desconectar según quisiésemos que se ejecutase por defecto, la cola que seleccionamos sea por defecto o sea la de la CPU o fuese la de la GPU. ¿Vale? Yo lo he dejado en la de la GPU porque me parece que es la cola que utilizamos, ¿vale? Bueno, luego aquí nos muestra cuál es el dispositivo seleccionado, que lógicamente va a ser el de la GPU. Aquí seleccionaría, bueno, aquí definiría lo que son los buffers, el buffer a buffer que lo enlaza con la matriz A y de manera análoga para la B y la C. Y bueno, aquí sería por último el lanzamiento del kernel, ¿vale? El lanzamiento del kernel que está asociado a la propia cola, que la cola está asociada al propio dispositivo. ¿Vale? Y ya está. Y no tiene tampoco mucho más misterio. ¿Vale? Lo vamos a escribir en el fichero, lo escribe aquí en este fichero y bueno, aquí directamente lo compila y lo ejecuta. Bueno, no sé si esto darle al run o veis ya directamente el resultado para no esperar el tiempo de lanzamiento. Bueno, aquí lo compilaría y lo ejecutaría
Y bueno, de nuevo aquí nos dice que el dispositivo seleccionado era esta GPU integrada y ahí lo verifica que el resultado es correcto, ¿vale? Y ya por último, el ejemplo de la memoria compartida unificada, que como veis, esta inclusión de la cabecera es igual que en el caso anterior, del data parallel de C++, ¿vale? O sea, hasta aquí no hay ninguna novedad. Aquí seleccionamos también lo que es la parte de la GPU. Aquí creo la matriz A, B y C con la memoria compartida unificada por medio de este malloc share, ¿vale? Las inicializa, que sería esta parte, la inicialización. Bueno, esta parte de aquí, la inicialización. Y aquí, pues sería el lanzamiento del kernel. ¿Vale? De nuevo lo lanza sobre la cola. Y como veis, los parámetros de entrada ahora es la A USM, que es la A para la memoria compartida unificada, la B igual y la C igual, ¿vale? Se lanzaría esto de aquí, nos crearía este evento, el evento gemDone, y bueno, luego solamente haríamos una espera de sincronización para que cuando mostremos el resultado por pantalla, esta operación se haya completado y por lo tanto, si accedo a la A o la B o la C USM desde el host, pues que se haya completado las operaciones y se hayan escrito los resultados en la matriz correspondiente. ¿Vale? Y bueno, hago lo mismo que antes. Aquí se invocaría el script de compilación y de ejecución. Y bueno, por no demorarlo más, aquí lo ejecutaría, como veis, en la gráfica. Me mostraría el resultado, que es correcto y funciona adecuadamente. ¿Vale? Bueno, pues... Ay, perdonad. Pues por ir acabando, ya os he mostrado ahí cómo poder desarrollar código en el DevCloud, cómo poder replicar lo que hemos estado trabajando del OneMKL en el DevCloud por medio de este cuaderno de Jupyter. Me parece que el cuaderno de Jupyter que os ha dejado la gente de Anisoft es el cuaderno de Jupyter que yo les he proporcionado, que ya tenía modificado el script de compilación para adecuarlo a la versión que está en el DevCloud, ¿vale? Y ya por último, pues bueno, comentaros que en este enlace tenéis más ejemplos de OneMKL. Yo me he centrado en la multiplicación de matrices, pero bueno, aquí tenéis sí, muchos más ejemplos, ¿vale? O sea, tenéis ahí ejemplos relacionados con la generación de números aleatorios. A ver si lo puedo ver un poquito más en grande. Otro ejemplo, sí, la multiplicación, la de números aleatorios. Bueno, pensaba mostraros algo, pero no me ha dado tiempo. En este ejemplo, en el ejemplo de Black Skull, hace generación de números aleatorios y de hecho hace operaciones también de forma vector con la librería de MKL. Incluso tenéis también el cálculo de pi por medio del método de Monte Carlo con números aleatorios. Bueno, tenéis múltiples ejemplos que si alguno quiere ver cómo se puede invocar la propia librería de OneMKL, pues tenéis varios ejemplos al respecto, ¿vale? Solamente deciros que tenéis aquí os dejo más enlaces. Uno de ellos, lógicamente, a la librería matemática de MKL, ¿vale? También tenéis ahí otro enlace al propio kernel, a la MKL específica donde viene, sería como la guía de uso, ¿vale? Aquí os dejo un foro donde están las consultas de gente que está trabajando o haciendo uso de la librería MKL, pues qué problemas os surgen, por si alguno fuese equivalente o si queréis abrir un hilo referente a alguno de los problemas que encontréis con el uso que vosotros le estáis dando. Y luego, por último, la herramienta de linkado, ¿vale? Linkado y compilación para las diferentes APIs que tiene la propia parte de MKL. Y ya por último, pues os dejo aquí un enlace al libro que mencioné la semana pasada, donde tiene que ver más bien con el data parallel C++,
Pero bueno, para que sepáis cómo funciona el tema de los buffers, el tema de la memoria compartida unificada, otro tipo de ejemplos que tenéis que tener en cuenta, etcétera, y cómo podéis acceder a los diferentes toolkits de OneAPI y poder probarlos, descargaroslo en arquitecturas de tipo Intel. Y por mi parte nada más, agradeceros vuestra asistencia. Si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión relacionada con MKL o relacionada con OneAPI, pues subirla a las preguntas y trato de responderoslas. Os emplazamos a los próximos webinars, que como sabéis son el miércoles que viene y el siguiente. El miércoles que viene va a tratar sobre OneDAO y en el siguiente hablaremos sobre OpenCL. Con esto tendríamos los 4 miércoles de OneAPI que hemos programado para que vayáis conociendo en profundidad la nueva herramienta de Intel. Agradecer de nuevo a Carlos el taller, que ha sido muy interesante y bueno, creo que muy pedagógico, para que lo entendiéramos, y agradeceros a vosotros la asistencia.